Hola chicos, vamos a resolver el trabajo práctico de estática del trayecto preuniversitario. En el ejercicio 1 tenemos un bloque colgando de una cuerda que a su vez está unida a otros dos tramos de cuerda. Este tramo de cuerda del techo, este de la pared. Bien, en el paso número 1, como dijimos, vamos a sacar los datos. El único dato que tenemos es que el peso del bloque es de 50 newtons. De este bloque que está acá. Ya hicimos nuestro dibujo. Ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Vamos a estudiar en primer lugar al cuerpo. Sobre el cuerpo actúa el peso y hay una tensión hacia arriba. Sobre el nudo hay una tensión hacia abajo, otra tensión hacia allá y otra tensión hacia la izquierda. Bien, entonces en nuestra situación hay tres tensiones, una sobre el bloque y tres sobre el nudo. Esta tensión y esta tensión tienen igual intensidad porque son las fuerzas en los extremos de una cuerda. Entonces podríamos ponerle el mismo nombre. Supongamos T1. A esta la podríamos llamar T2 y a esta T3. T1, T2 y T3. Como son tres tensiones distintas, hay que individualizarlas. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas tanto para el bloque como para el nudo. Empecemos con el bloque. Al bloque le vamos a hacer sumatoria de fuerza solamente en el eje Y, porque tiene fuerza solamente en el eje Y. Entonces, T1 menos el peso del bloque, o peso del cuerpo, igual a 0. Igual a 0 porque como está en equilibrio, la primera ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ok. Bien, ahora, ¿qué pasa con el nudo? Al nudo deberemos plantearle sumatoria de fuerzas en el eje X y deberemos plantearle sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje X, acá tenemos que prestar atención al valor de los ángulos. Según el esquema, este ángulo es de 50 grados. Entonces, si yo sobre el nudo trazo un eje X y un eje Y, un sistema de ejes, este ángulo es de 50 grados por ser alterno interno con este otro. Ok. Entonces, en el eje X tengo la componente X de esta tensión, T2X, menos T3, igual a 0. Tengo solamente dos fuerzas en el eje X. Ahora en el eje Y voy a tener la componente Y de T2, o sea, la componente vertical de esta fuerza, que es hacia arriba, menos T1, igual a 0. Bien, vamos a desarmar T2X y T2Y. T2 viene a ser T2 por el coseno de 50, menos T3, igual a 0. Y acá T2 por el seno de 50 menos T1 igual a 0. Bien, de todas las fuerzas que vemos acá, en estos dos diagramas de cuerpo libre, la única fuerza que conocemos es el peso del cuerpo. Entonces de acá, podemos despejar T1 y me queda que T1, que es igual al peso del cuerpo, 50 newtons. Ya tengo entonces el valor de esta fuerza, T1. De esta fuerza. Como esta fuerza vale 50 newton, esta también. Porque son las fuerzas en los extremos de una cuerda inextensible y de masa despreciable. Entonces, en estas dos ecuaciones, T1 es un valor conocido. T1 lo conozco, por eso le pongo un puntito. Ahora bien, T2 es una incógnita que está acá y está acá. Y T3 también es una fuerza que necesito calcular. Entonces, si me fijo, yo podría calcular T2 de esta ecuación. Y una vez calculado T2, reemplazar acá, despejar T3 y calcular T3. Me queda que T2 es igual a T1 sobre seno de 50, donde dice T1
Reemplazo 50 newtons sobre seno de 50. Y eso da 65,27 newtons. T2. Bien, ahora de esta ecuación despejamos T3. T3 me queda igual a T2 por coseno de 50. T2, que es 65,27 newtons por el coseno de 50. Eso da 41,95 newtons. Y así tengo el valor de las tres tensiones, que era lo que me pedía el problema. Vamos al problema 2. Ya tenemos hecho el dibujo del problema 2. También es un bloque que cuelga de una cuerda que a su vez está unida en un nudo con otras dos cuerdas. Fuerza sobre el bloque. El peso del bloque, PB le vamos a poner. Acá tenemos una tensión. Ahora sobre el nudo tengo otra tensión para abajo. Una tensión hacia allá. Y otra tensión hacia allá. Bien, fíjense que el diagrama de cuerpo libre, los diagramas de cuerpo libre son similares a la situación anterior, solo que la cuerda acá, esta cuerda que acá estaba horizontal, ahora tiene una inclinación. Entonces la llamaremos T1, T1 primera, T2 y T3. ¿Qué datos tenemos? Datos. ¿Qué datos tenemos? El único dato que tenemos es la masa del cuerpo, que es de 100 kilogramos. Entonces el peso, la masa de este bloque, que está acá colgando. Entonces el peso de ese bloque, que calculamos como M por G, es igual a 100 por 9,8. Eso nos da 980 newtons. Ese es el peso del bloque. 980 newtons. Bien, vamos a estudiar al bloque primero. Sumatoria de fuerza sobre el bloque. Solamente en el eje Y, porque tiene fuerzas solamente en el eje Y. T1 primera menos el peso del bloque igual a 0. O sea que T1 primera, que es igual al peso del bloque, es 980 newtons. Ahora vamos a plantear sumatoria de fuerzas en el eje X, y sumatoria de fuerzas en el eje Y para el nudo. Bien, antes vamos a trabajar con ángulos. Según el dibujo que tenemos en el problema, este ángulo es de 45 grados. Este ángulo también será de 45 grados por ser alterno interno. Según el dibujo, este ángulo vale 60 grados, mide 60 grados, y este entonces, como es su complemento, 30 grados. Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tengo en el eje X? Tengo la componente X de T2 hacia la derecha y la componente X de T3 hacia la izquierda. La componente X de T2 hacia la derecha y la componente X de T3 hacia la izquierda. Entonces tengo T2X menos T3X igual a 0. Y en el eje Y tendré T2Y más T3Y menos T1 igual a 0. Bueno, vamos a desarmar. T2Y, T2 forma un ángulo 45, entonces será igual a T2 por el seno de 45 más T3 por el seno de 30, porque T3 forma un ángulo de 30, menos T1 igual a 0. Acá tendremos
T2 por el coseno de 45 menos T3 por el coseno de 30 igual a 0. Bien, tomamos un lápiz y vamos a ver qué cosas conocemos y qué cosas no conocemos en estas ecuaciones. T1, esta tensión ya hemos calculado, vale 980, tiene una intensidad de 980 newtons. Entonces esta T1 es algo conocido, porque T1 vale lo mismo que T1'. Ahora tengo T2 y T3 en ambas ecuaciones. T2 es una incógnita y T3 es otra incógnita. Entonces lo que tenemos acá es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a despejar de una de las ecuaciones, una de las incógnitas, despejaremos T2, y lo que obtengamos lo vamos a reemplazar en T2, en esta otra ecuación, para que nos quede solamente T3 como incógnita y poder calcular T3. Es decir, que vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de sustitución. Ya tenemos despejado T2, entonces esto que es T2 lo reemplazamos acá. Me queda entonces esta expresión si reemplazo esto acá. Como verán, me quedó todo en función de T3, entonces despejo T3. Bien, me queda esta expresión donde dice T1 reemplazo 980 y el resultado de esto es 980 dividido coseno de 30 por tangente de 45 más seno de 30. Eso da como resultado 717,4. 717 newtons. Supongamos que queremos trabajar con parte entera solamente porque son fuerzas cuya intensidad está en la centena. Bien, una vez que tengo T3, reemplazo acá y me queda que T2 es igual a T3, que es 717 por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. 717 por el coseno de 30 dividido el seno dividido el seno de 45. Eso da 878. Así he calculado el valor de las tres tensiones. Vamos ahora con el problema 3. Acá tenemos el dibujo hecho. Es un cuerpo en un plano inclinado. De entrada vamos a aclarar dos cosas. En primer lugar, que en este problema no hay fuerza de rozamiento. Y en segundo lugar, que no tenemos como dato ni la masa del cuerpo, ni el peso del cuerpo. O sea que es un ejercicio típico de práctico universitario, podríamos decir, para resolver con letras, no números. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre nuestro bloque? El peso, o sea, la fuerza de atracción gravitatoria que le ejerce la Tierra. La normal, y dice que está actuando sobre él una fuerza horizontal. Hay una fuerza aplicada acá. Y nos pide el problema que calculemos la intensidad de esa fuerza. Bueno, en el inciso A me pide cuánto debe valer la fuerza F para que el cuerpo permanezca en reposo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y deberán estar igualadas a 0, porque el cuerpo está en equilibrio. Eso dice la primera ley de Newton. Si un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas sobre él es 0. Entonces tendré
vamos a ubicar un eje X paralelo al plano. Este va a ser el eje X, paralelo al plano. Y un eje Y perpendicular al plano. Es decir, que esta fuerza normal, que es la fuerza que le hace la superficie al bloque, está sobre el eje Y. Bien, entonces vamos a tomar un sentido positivo hacia arriba, hacia acá, en el eje X, y un sentido negativo hacia abajo. Por lo tanto, en el eje X, ¿qué tengo? Hacia la izquierda, hacia el lado positivo, tengo la componente X de esa fuerza aplicada. Y hacia abajo, la componente X del peso. En el eje Y tengo hacia arriba normal y hacia abajo tengo la componente Y de la fuerza y tengo el peso. Desarmo y me queda que Fx es ángulos. El ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es de 30 grados. Entonces este ángulo también es de 30 grados. Porque la fuerza es paralela a la horizontal y el eje X es paralelo al plano. Entonces si entre el plano y la horizontal hay 30, entre el eje X, que es paralelo al plano, y la fuerza, que es paralelo a la horizontal, también habrá 30 grados. Este ángulo entre el peso y el eje X es el complemento de este. Si yo prolongo el peso, trazo una línea, se me formará acá un triángulo, donde este ángulo es el complemento de este. ¿Por qué? Por la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Acá tengo un ángulo recto, entonces entre estos dos suman 90 grados. Y si este es 30, entonces este es 60. Y si ese es 60, este ángulo es el mismo que este. Entonces ese también. Por lo tanto, en el eje X tengo fuerza por coseno de 30 menos peso por coseno de 60. Y en el eje Y tengo normal menos la componente Y de la fuerza, que es hacia abajo, será fuerza por seno de 30 menos peso por seno de 60, igual a 0. Bueno, miro y tengo no tengo el valor del peso. Vamos a considerar que el peso es simplemente m por g. Veamos qué queda. Entonces, el peso es algo conocido. Y tengo otras dos incógnitas. La fuerza, que es lo que me piden, y la normal. De acá, de esta ecuación, yo podría despejar fuerza, reemplazarla acá y calcular la normal. Si quisiera la normal. Si solamente quiero la fuerza, despejo de acá. Fuerza es igual a peso por coseno de 60 sobre el coseno de 30. Trabajando un poquito esta ecuación, es decir, el peso es m por g. Ahora, el coseno de 60 es igual al seno de 30. Entonces, si yo acá reemplazo seno de 30, donde dice coseno de 60, coloco seno de 30, me queda tangente de 30. O sea que la fuerza que debo hacer es igual a la masa por g por la tangente de este ángulo.
Si quisiera calcular la normal, no me lo pide el problema, pero si quisiera calcular la normal, debería despejarla de acá. ¿Sí? La despejo de acá y calculo la normal. Pero el problema me pide solamente cuánto debe valer la fuerza. En el inciso B, el problema me pide que calcule el valor de la fuerza para que la caja suba a velocidad constante. Ahora bien, no importa si la velocidad es 3 metros por segundo, o 5 metros por segundo, o 1 metro por segundo. Mientras la velocidad sea constante, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es decir, no importa que sea 3 la velocidad, lo importante es que es constante. La sumatoria de fuerzas y los valores que obtendré van a ser los mismos que acá. La primera ley de Newton dice que si la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas es 0. Entonces, ya sea que la velocidad sea constante y 0 o constante en un valor, la fuerza vale lo mismo. Por lo tanto, esto que era inciso A, para el inciso B, el mismo valor. Porque debería hacer exactamente el mismo planteo, despejando y obteniendo los mismos resultados. En el inciso C también dice que calcule la fuerza, pero cuando la caja desciende a una velocidad constante de 4 metros por segundo. Es más, no importa el valor. Tampoco importa hacia dónde se mueva. O sea que en el inciso C tendré como resultado el mismo valor de fuerza. En el inciso D, ¿qué pasa en el inciso D? En el inciso D dice que la caja sube con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El práctico dice solamente 2, no pone el valor, la unidad, pero bueno, como nosotros sabemos que la aceleración en el MKS, en el sistema MKS, tiene por unidad metros sobre segundo al cuadrado, diremos que la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser la misma sumatoria de fuerzas que escribí cuando estaba quieta y cuando se movía a velocidad constante, salvo que ahora esa sumatoria de fuerzas no va igualada a 0, porque el cuerpo no está cumpliendo con la primera ley de Newton. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va igualado a masa por aceleración, porque Newton en su segunda ley dice que cuando hay aceleración, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, entonces desarmo, me queda fuerza por coseno de 30 menos m por g, que es el peso, por coseno de 60, igual a masa por aceleración. Esa es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya no va igualado a 0, ahora va igualado a masa por aceleración porque hay aceleración. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y sigo teniendo normal menos Fi menos el peso y lo voy a igualar a 0. Porque en el eje Y no hay aceleración. Al no haber movimiento en el eje Y, la velocidad del bloque es constante y 0. Por lo tanto, solamente hay aceleración en el eje X. En el eje Y no hay. Entonces el eje Y continúa igualado a 0. Muy bien. Entonces de acá despejamos la fuerza. Paso este término para allá y me quedará m por g coseno de 60 más m por a sobre el coseno de 30. Sacando factor común masa.
Y reemplazando G y A por sus valores, me quedará G, que es 9,8, por el coseno de 60, más la aceleración, que según el problema dice es 2 metros sobre segundo al cuadrado, sobre el coseno de 30. ¿Sí? Conociendo el valor de la masa del cuerpo, se reemplaza ahí y se calcula. Queda entonces esta expresión donde solo falta colocar el valor de la masa del cuerpo para tener el valor, la intensidad de la fuerza. Bien. En su último inciso, el problema dice que ahora el cuerpo desciende. Entonces la sumatoria de fuerzas, que seguirán siendo las mismas, estamos en el inciso E. En el inciso E, la sumatoria de fuerzas, en el eje X seguirá siendo Fx menos Px igual a 0. Y en el eje Y la sumatoria de fuerzas seguirá siendo normal menos Fi menos P igual a 0. Perdón, esta seguirá siendo igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar acá en el eje X? Ahora tiene aceleración, pero la aceleración es hacia abajo. Y como la aceleración es una magnitud vectorial, cuando la aceleración es hacia abajo, es negativa. Y cuando es hacia allá, es positiva. Por eso acá hemos puesto masa por aceleración, porque aceleraba hacia arriba. Ahora acelera hacia abajo. Entonces, en lugar de poner m por a, vamos a poner m por menos a. Solo que el menos lo vamos a poner acá adelante. Entonces m por a es negativo porque a es negativo. ¿Y por qué a es negativo? Porque ahora acelera hacia abajo. Y una aceleración cuesta abajo es negativa porque nosotros hemos definido positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y eso es válido no solo para las fuerzas, sino para velocidades, aceleraciones, para todo lo que es vectorial. Bueno, entonces vamos a desarmar f por coseno de 30 menos m por g por coseno de 60 igual a menos m por a. Vamos a despejar f. Al mismo tiempo voy sacando factor común masa y me quedará g coseno de 60 menos a sobre coseno de 30. Entonces esa es la expresión. Se reemplaza el valor de G, el valor de A, que me da el problema, y si me diesen el valor de la masa, lo reemplazo y así calcularía el valor de la fuerza. Como no me dan el valor de la masa, lo dejo expresado así. ¿Tá? A lo sumo podré reemplazar los valores de G y A, entonces me quedará m por 9,8 coseno de 60 menos el valor de la aceleración, que es 2, sobre el coseno de 30. Podría calcular el valor de todo eso, 9,8 por el coseno de 60 menos 2 dividido el coseno de 30 y me da 3,35. Sería m por 3,35. Y en este caso, si yo calculo todo esto, me quedaría 9,8 por el coseno de 60 más 2 dividido el coseno de 30. Y en ese caso es 7,97. O sea, m por 7,97, porque el paréntesis, si lo calculo, da 7,97.
Vamos ahora al último problema, que es el 4.